Bueno, te cuento un poco sobre la estructura del gorro orquídea, ¿sí? Está tejido en vertical, es decir que vamos a tejer una cadena del largo que nosotras necesitamos hacer para lograr el largo de nuestro gorro, y las vueltas que vamos a ir dando nos va a permitir lograr el ancho de nuestro gorro, ¿sí? Vamos a trabajar en una primera parte con lo que sería el elástico, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a seguir con una trama que nos va que la vas a ver cómo está tejida en esta parte de acá arriba, ¿sí? La secuencia de la trama es una primera vuelta en medias varetas deslizadas hasta llegar al final, una vuelta en subida hasta la zona del elástico con medias varetas deslizadas también, y a partir de ahí hacia arriba van a ser tejidas con varetas, ¿sí? Los puntos del elástico van a ser 18 y los puntos de nuestra estructura van a ser 30 en total, ¿sí? Entonces vamos a tener 18 puntos para elástico y 30 puntos para esta zona del gorro, que es donde va a calzar nuestra cabeza. Bien. Entonces, siempre 18 puntos van a ser tejidos con medias varetas deslizadas, y a partir de ahí, en nuestras vueltas de subida, ¿sí?, vamos a ir tejiendo estas tramas, que está compuesta por esta sección. Es decir, que vamos a repetir esta secuencia que te voy a enseñar tantas veces necesites para lograr el ancho, ¿sí? Yo te voy a enseñar a tejer este gorro tal cual, con la cantidad de vueltas que tiene. Te voy a enseñar a hacer la costura para que te quede bien prolija. Si ves acá, tenemos la costura por el lado interno hasta la zona del elástico, y ahí cuando llegamos a la zona del elástico tenemos que cambiarlas. ¿Por qué? Porque al doblar nuestro elástico no necesitamos ver la costura del lado derecho, entonces vamos a tener que coser, ¿sí?, cambiar el sentido de la costura y coser por el lado de afuera para que esta costura nos quede cubierta. Así, cuando doblamos no se ve nada y queda totalmente prolijo esta terminación. Así que bien, ya te conté cuáles son los puntos que cuántos puntos vamos a montar para esta estructura. Ahora vamos a pasar a ver la técnica que vamos a aplicar y los puntos que vamos a utilizar para lograr esta trama. Un dato importante que tenés que tener en cuenta es que te voy a enseñar a hacer estas vueltas cortas, ¿sí?, de forma intercalada en la zona del elástico. ¿Por qué? Porque al trabajar con medias varetas deslizadas y con varetas, si te das cuenta, este punto es bastante más bajito y más angosto, con lo cual haría, si no hacemos estas vueltas, lo que lograríamos sería que nuestro elástico se frunza demasiado y al querer doblarlo se nos apriete mucho el tejido en la parte de arriba. Entonces, para equiparar anchos, vamos a trabajar de forma intercalada con algunas vueltas cortas en esta zona del elástico, para que lo tengas en cuenta. Yo te lo voy a enseñar ahora en la muestra que vamos a ver a continuación. Para empezar, vas a comenzar montando vos, en tu caso, un total de 48 cadenas. Yo en mi caso voy a montar solo 20 porque voy a hacer una demostración de cómo se teje esta trama, pero vos vas a montar 48. ¿Sí? Yo monto mis 20 cadenas y te voy a ir mostrando el paso a paso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, vuelta número 1. Esto van a ser 20 cadenas más una más de giro que no tiene valor, es decir, que van a ser 21, ¿sí? Y en tu caso van a ser 48 más una más de giro que no tiene valor, serían entonces 49 cadenas. Acá tengo 21 cadenas y voy a comenzar a tejer en la segunda cadena, contando desde la aguja, mi primer media vareta deslizada. Es decir, acá no, sino en esta, comienzo con esta primera vuelta que va a ser completa en medias varetas deslizadas, llego al final y tejo una cadena de giro. Tomo la lazada, paso por la cadena, la atravieso, traigo hebra y con esta última no hago la media vareta como la hacemos siempre, sino que con esta última que ya cargué cierro mi punto. Y esta sería la media vareta deslizada.
Vas a completar toda esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta y cuando llegues al final, termines de tejer tu último punto, tejes una cadena de giro que no tiene valor, sino simplemente nos permite girar. Esta cadena de giro siempre la tejemos al terminar la vuelta. Ahora llegué, tejí mi último punto y tejo la cadena de giro. Giro mi tejido. En mi caso voy a subir con 5 medias varetas deslizadas y luego voy a bajar. Ya en este momento voy a empezar a formar la primera vuelta corta que te cuento cómo lo hago. Vamos a tejer sobre la hebra trasera. Tejo 1, 2, 3, 4, 5. Esta es mi quinta media vareta deslizada. Ahora tejo una cadena de giro, ¿sí? En tu caso vos vas a tejer 18 más una cadena de giro y vas a bajar, ¿sí? Y ahora comienzo a tejer esta vuelta número 2 en bajada con medias varetas deslizadas, ¿sí? Siempre tomando la hebra trasera cuando trabajo en esta zona del elástico, ¿sí? Ya estoy por terminar de tejer esta quinta. Tejo una cadena de giro, giro mi tejido y ahora subo nuevamente con 5 medias varetas deslizadas. Estoy trabajando con la zona del elástico, así que esto va a ser siempre con medias varetas deslizadas. En este caso es canalé tejiendo sobre la hebra de atrás solamente, ¿sí? Y acá ya terminé otra vez. Si ves acá ya tengo esta primer vuelta corta del elástico. Ahora lo que dice mi trama es que tengo que comenzar a tejer esta zona de varetas, ¿sí? Por ese motivo es que yo hago esta vuelta corta de elástico al momento de comenzar. Entonces voy a tejer ahora varetas. ¿Cómo las tejo? Si ves acá, tengo esta cadenita de giro que me va a permitir recuperar, la voy a tomar para que no se me formen huecos al momento de tejer sobre esta vuelta, ¿sí? Esto es una vuelta corta y ahí es donde voy a recuperar para comenzar a tejer con varetas. Tomo lazada, pico, canalé en el siguiente punto y acá ya comienzo a tejer la vareta. Traje hebra y ahora cierro 3 hebras que tengo en mi aguja y me voy a quedar con 2. Vuelvo a lazar y cierro esta vareta. Bien, te lo repito para que quede bien claro. Vamos a atravesar esta cadena de la vuelta de giro anterior y así como estamos vamos a tomar lazada. Vamos a picar el punto de base, traemos hebra y ahora volvemos a lazar y con esta lazada que traje voy a cerrar estas 3 hebritas que tengo cargadas en mi aguja. Me van a quedar 2, vuelvo a lazar y con esta última cierro. Bien, continúo tejiendo de esta manera esta vuelta hasta llegar al último punto acá arriba, ¿sí? Toda esta vuelta va a ser en medias varetas, salvo que el último punto va a ser tejido como medio punto para ir frunciendo la parte de arriba, ¿sí? Esta última va a ser un medio punto, ¿sí? Bien, ya tengo esta vuelta que se teje con varetas, tejí la cadena, ahora tejo la cadena de giro, giro mi tejido y esta vuelta en bajada va a ser toda en medias varetas deslizadas, ¿sí?
La diferencia que tenemos entre esta vuelta y las que son del elástico es que estas voy a tejer la media vareta tomando las 2 hebras, ¿sí? Tejo acá tomando las 2 hebras. Normalmente tejemos siempre las medias varetas canalé tomando esta hebrita de acá atrás. Si ves, siempre tomo esta hebrita de acá atrás, pero en esta oportunidad vamos a tejer tomando las 2 hebras para que nos quede bien armado nuestro gorro y no se nos estire. Bien, entonces vamos a tejer tomando todas esta parte donde tengo varetas, voy a tejer todo tomando las 2 hebras normalmente. Bien, acá ya tengo esta vuelta tejida en medias varetas y ahora tengo que tejer los últimos 5 puntos que forman parte del elástico. Ahora sí voy a tejer canalé, es decir, voy a tejer sobre la hebra trasera en esta zona del elástico. Te vas a preguntar por qué lo hago así. Bueno, porque esta zona del elástico sí necesito que sea flexible para poder doblarla y plegarla sobre lo que tengo acá arriba. En cambio, esta zona necesito que me quede bien armada y que no se me estire demasiado ni se me deforme. Entonces, al necesitar más flexibilidad acá, al tener que doblarlo, lo hago de esta manera, ¿sí? Entonces estos 5 puntos van a ser canalé. Tejo una cadena de giro, giro mi tejido y ahora tengo que comenzar a tejer la trama fantasía, ¿sí? Vamos a tejer de la misma manera la parte del elástico, 5 medias varetas deslizadas canalé, 1, 2, 3, 4, 5 y a partir de acá del 6.º punto es donde comienzo a trabajar con la trama fantasía. Esta trama consta de tejer en un mismo punto de base un medio punto y una vareta dentro del mismo punto de base. Salto un punto y sobre el siguiente repito esta secuencia. Un medio punto y una vareta. Repito, salto un punto de base, paso al siguiente y tejo un medio punto y una vareta dentro del mismo punto. Bien, de esta manera voy a ir tejiendo hasta casi al final, ¿sí? De esta manera. Ahí salto un punto, acá tejo otro medio punto y una vareta y al terminar la vuelta siempre voy a tener que terminarla con un medio punto, es decir, salto un punto de base, en el último tejo un medio punto, ¿sí? Bien, ahora tejo la cadena de giro, giro mi tejido y voy a tejer sobre el primer punto tejo un medio punto. En el siguiente voy a tejer la misma secuencia que acabo de hacer. Primero un medio punto y dentro de este mismo punto una vareta. Y así voy a completar toda esta vuelta hasta el final con un medio punto, una vareta. Salto un punto de base, en el siguiente un medio punto y una vareta. Salto un punto de base, en el siguiente un medio punto, una vareta. Salto un punto de base y así hasta completar toda esta vuelta de trama fantasía. ¿Sí? Si te das cuenta, estoy tejiendo tomando las 2 hebras. ¿Sí? En la trama fantasía tejo tomando las 2 hebras en este caso.
Cuando tengo que subir, tomo canalé. Y cuando bajo, en esta zona, tomo las 2 hebras. Bien, ya tejí mi último punto fantasía, salto este punto y ahora me encuentro con los puntos del elástico. Así que acá voy a tejer con medias varetas deslizadas, canalé. Y de esta manera termino lo que sería la parte del elástico de esta vuelta. Me toca tejer una cadena de giro, giro mi tejido y ya voy por la tercera vuelta de trama fantasía, ¿sí? Vamos a tejer entonces 5 puntos, en tu caso son 18, de medias varetas deslizadas canalé y repetimos la vuelta 1 como lo hicimos en esta parte de trama fantasía. Tejemos medias varetas deslizadas en este primer punto, tejo un medio punto, una vareta, salto un punto de base, un medio punto, una vareta y así hasta completar esta vuelta. Salto un punto, un medio punto y una vareta. Salto un punto de base y en el último tejo un medio punto. Tejo una cadena de giro y ahora esta última vuelta va a ser en medias varetas deslizadas, pero tomando siempre las 2 hebras en esta zona, ¿sí? Sobre cada punto de base tejo una media vareta deslizada. Acá en la zona del elástico recordá que tejo canalé, es decir, sobre la hebra de atrás. Y tejo una cadena de giro y ya terminé con esta vuelta. Bien, ahora, ¿cómo seguimos con esta trama? ¿Cómo tengo que repetir la secuencia? Te lo voy a mostrar. Comenzás con esta vuelta, si vos ves yo estoy acá, ¿sí? Esta sería como el comienzo del tejido. Vas a tener esta trama fantasía. En la siguiente vuelta de varetas no vas a tejer vueltas cortas. Vas a continuar tejiendo normal sin hacer ninguna vuelta corta en esta parte. ¿Por qué? Porque ya hiciste una acá. Intercalada quiero decir que vas a comenzar con una vuelta corta acá, acá no la vas a tejer, pero en tu siguiente trama sí vas a tejer vuelta corta. Esto va a ir dando que te quede, fíjate, del ancho que necesitamos. Si no hiciéramos esta vuelta corta, vos fíjate que esto se frunciría acá, como lo ves, que tiende a querer fruncirse. Entonces, para corregir y que el elástico nos quede del ancho de la trama y que se equipare, aplicamos estas vueltas cortas y además tejemos canalé. Entonces, de esa manera logramos que nuestro gorro quede del mismo ancho, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Así que bien, vamos a comenzar a tejer esto siguiendo el patrón. Esta es la muestra para que practiques los puntos y en el patrón te explico detallado cuántos puntos y cuántas vueltas vamos a tener que montar para lograr el ancho de nuestro gorro.